Hola y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora hablaremos sobre los adornos en el Huayno. Ahí vamos con este video. Bueno, como pueden ver, aquí tengo mi teclado, el Core M50 en esta oportunidad para este video, y aparece un teclado virtual para que vean qué tecla estoy pulsando. Es más, le aparece qué nota es cada tecla. Y ahora vamos a hablar, como dice el título, los adornos en el Huayno, en qué temas aplicarlo. ¿A qué me refiero con los adornos en el Huayno? Voy a hacer este siguiente ejemplo. Voy a tocar un Huayno sin adornos. Ahora voy a tocar ese mismo tema con adornos. ¿Vieron esos adornos que le puse? Es más, se pueden aplicar más de otras formas. ¿Qué estilo es el correcto? ¿El primer estilo o el segundo estilo? Y la respuesta sería la siguiente. Para este Huayno cusqueño, el estilo correcto es el segundo, con adorno. Pero si fuera un Huayno boliviano, el estilo sería sin adornos. ¿Por qué? Porque los Huaynos de cada zona es diferente. Hay Huaynos que tienen estos adornos y hay Huaynos que no lo tienen. Entonces, de alguna forma llegaríamos a una conclusión que ambos estilos son correctos y que debemos evitar acostumbrarnos a un solo estilo. O sea que si yo hago con adornos, tengo que también hacerlo sin adornos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, yo tengo mi teoría personal. Yo quiero que me lo aclaren en los comentarios si es la correcta, pero es una opinión. Es que los temas del recuerdo se tocaban con un acordeón real. Y ustedes saben que el acordeón real, aparte de un sonido, tiene sus bajos. Entonces le da ese estilo. Y nosotros queremos imitar ese estilo del acordeón real tocando de esta forma. Digamos esto que sea el bajo. Pero como les vuelvo a aclarar, la forma correcta en una conclusión sería ambas. Que el Huayno se puede tocar con ligaduras o sin ellas. Que eso depende del estilo y que cada uno le da su swing. Más adelante vamos a hacer un video aparte donde podamos explicar de qué forma puedo poner esos adornos por todos los Huaynos y podemos diferenciarlo de esta forma. Huayno normal, con un poco de adorno, con muchos adornos. Ahora, si hablamos de Huaynos sureños, ya saben que es otro estilo. Voy a utilizar mi teclado Core M50 como controlador y el Reason para estos sonidos de Huayno sureño. Y en este caso va a desaparecer mi teclado virtual porque no puede funcionar dos MIDIs por un mismo programa al mismo tiempo. ¿Vieron esos adornos? Sin adornos sonaría así. En realidad un tema lo puedes tocar sin adornos, pero se sentiría que le falta su swing. De tocar así a tocarlo así. Normalmente el adorno que más se utiliza ya también en este estilo de Huayno sureño es... He avanzado desde una nota anterior para llegar a la nota correcta. Y para llegar a la otra, he avanzado
Bueno, en este video hemos hablado de los adornos del huayno que no siempre se deben aplicar, depende de qué tipo de huayno estás tocando, y que si un tema sí tiene adornos tienes que hacerlo para que tenga su estilo, y si no tiene no lo hagas. También puedes hacerle perder su estilo al agregarle adornos cuando no lo tiene. Si te ha gustado este video no olvides de darle like, suscribirte, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi sentir.